Bien, les saludo nuevamente. Vamos a iniciar nuestra primera webconferencia del curso Participación Ciudadana, que hace parte del programa de especialización en gestión pública. Nuestro encuentro el día de hoy está dirigido a conocer los aspectos generales del curso. Estos aspectos generales están dirigidos a observar cuáles son los propósitos del curso, los resultados de aprendizaje que se esperan, qué actividades, tipo de actividades vamos a desarrollar y posteriormente haré una presentación de aspectos generales de la participación ciudadana que son de vital importancia tener presentes para el desarrollo de las actividades de las fases posteriores. ¿Pueden confirmarme si observan la proyección de la presentación? Sí, Sí, señora. señor. Perfecto. Sí, Muchas gracias. Entonces, esta primera webconferencia la he titulado Generalidades sobre la participación ciudadana, incidencia y democratización política. Bien, ¿por qué un curso de participación ciudadana en una especialización en gestión pública? La participación ciudadana se ha incorporado como un elemento fundamental en la gestión de lo público porque promueve, entre otras muchas cosas, las capacidades de los ciudadanos para poder desarrollar gestiones más justas de lo público. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Cuando construimos como ciudadanos o hacemos parte de procesos de construcción de políticas públicas, veedurías ciudadanas, participación en la toma de decisiones que nos competen de acuerdo al contexto, al territorio, al tipo de población al que hacemos parte u organización. Esto hace que la participación ciudadana en realidad se implique en una efectiva gestión de lo público, tanto en el ejercicio de derechos en contextos participativos, como también en la inversión, en la administración de los recursos. Y esta es una forma en la que se diversifican las dimensiones del ejercicio participativo. Es así que este curso de participación ciudadana ha sido pensado con 3 créditos académicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un curso estrictamente teórico, es un curso que tiene un componente metodológico y es en ese componente metodológico en el que ustedes podrán, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, proponer, construir informes, evaluar, crear rutas, hacer análisis de contextos participativos, proponer mejoras. Entonces, si bien veremos elementos teóricos, conceptuales y de fundamento de la participación ciudadana enfocada en la gestión de lo público, tendremos espacios en los que ustedes podrán construir colaborativamente. Es así que estos 3 créditos implican el acompañamiento docente, que lo podemos ver en este tipo de webconferencias, en los encuentros sincrónicos, en la solicitud de acompañamiento que ustedes requieran e incluso en los espacios habilitados para esto, como son los foros de discusión que se habilitan en cada una de las fases y es fundamental también esta forma de interacción. ¿Cómo se construye ese hilo conductor del curso? El curso tiene 3 unidades. Más adelante se las voy a presentar y ustedes ya han podido observarlas si han recorrido el campus virtual específicamente en el curso de participación ciudadana. Estas unidades también se ven representadas ¿en qué? En las guías de actividades, en los espacios de los foros,
en los espacios en donde encuentran ustedes las referencias bibliográficas o contenidos que van a ser el fundamento de la realización de las actividades. Es así que estas tres unidades están representadas en 5 fases. Si ustedes observan, cada una de las fases están conectadas a unos verbos principales. La primera fase, que culminamos el día de ayer, hace referencia al reconocimiento. Y esta webconferencia va dirigida a eso. ¿El reconocimiento de qué? De los conceptos, de que existen fundamentos teóricos de la participación ciudadana, de que estos fundamentos teóricos proponen unos abordajes para que posteriormente ustedes puedan interpretar, analizar, construir, proponer de manera individual o de forma colaborativa, de acuerdo a cómo indiquen las guías de actividades. Así que cada una de las 5 fases que tiene un verbo rector, ese verbo rector también nos indica hacia dónde están apuntando los resultados de aprendizaje, que también les mostraré en unos minutos. Como lo indiqué en un principio, el curso de participación ciudadana hace parte del programa de especialización en gestión pública y a su vez la especialización hace parte de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Hasta aquí unos elementos claves del curso para tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en el curso? Lo primero que vamos a encontrar son las aproximaciones teóricas al concepto de participación ciudadana. Y esto es clave porque estudiar la evolución histórica, el surgimiento de la participación ciudadana como un elemento fundamental en la gestión pública, en la administración de lo público, en el ejercicio de derechos, en el reconocimiento de la participación ciudadana en categoría de derecho, es pues más que suficiente tener que estudiarla, dado que el concepto de la participación ciudadana que vamos a tomar nosotros está enfocado en la gestión de lo público. O sea que hacia allá va a ir eh, la interpretación o hacia donde nos vamos a adentrar para comprender este concepto. En un segundo momento, una segunda unidad, vamos a abordar de manera situada la participación ciudadana, pero en Colombia, que es lo que he denominado el camino de la participación y los mecanismos de participación. Es la fase 2 que hemos iniciado a partir del día de hoy. Aquí, en la participación en Colombia, ¿qué temas abordaremos? ¿Cómo se reconoce la participación ciudadana en nuestro país? ¿Como un derecho? ¿Qué tipo de obligación o de fines tiene el Estado frente a la garantía del ejercicio de una participación ciudadana? ¿Cómo ha sido ese reconocimiento en términos normativos y también de fundamento legal? Existen acciones públicas y acciones ciudadanas que también son una forma de participar, además de la existencia de los mecanismos de participación ciudadana que están reconocidos constitucionalmente y además que legalmente ya existe una reglamentación frente a esto. Entonces vamos a explorar ya el campo específico en el Estado colombiano. Miraremos también en esta unidad 2 aspectos muy técnicos sobre la implementación de la participación ciudadana en lo público. En el caso colombiano, tenemos una serie de planes, técnicas, instrumentos a manera de ejercicios orientadores de cómo implementar acciones participativas. Entonces, en esta unidad 2 abordaremos esos elementos. Y en la última unidad nos centraremos en estudiar qué entendemos por una acción pública, cómo se han incorporado las tecnologías de la información y de la comunicación
a lo que se han denominado las redes ciudadanas, las redes de participación, que si bien existen, ¿sí? Cómo las TICs nos han permitido fortalecer, promocionar, divulgar tanto los contextos participativos como también incentivar a la ciudadanía a ejercer la participación. Entonces, a través de estas tres unidades, ¿qué resultados de aprendizaje esperamos del curso? Particularmente, yo como directora del curso, en el trabajo que vamos a empezar a desarrollar en conjunto, tanto académico como en el trabajo autónomo que ustedes deben realizar. Aquí pueden ustedes observar 5 resultados de aprendizaje. Cada uno de estos resultados de aprendizaje está conectado a las unidades del curso que acabo de presentar y a las 5 fases del curso que ustedes encuentran en su campus virtual. El primer resultado de aprendizaje es analizar e interpretar el marco teórico del concepto de participación ciudadana. Y en ese camino vamos, ¿sí? Ya la fase 1 nos permitió hacer una aproximación frente a esos aspectos generales. Ahora, en esta web vamos a mirar los principales fundamentos teóricos de la participación ciudadana y esto va a estar concatenado con acontecimientos históricos que les van a ser a ustedes de mucha utilidad para el desarrollo de esta fase 2 que hemos iniciado y corresponden a esa construcción que ustedes deben de hacer sobre la evolución histórica del concepto de la participación ciudadana. Entonces, una vez alcancemos ese primer resultado, el analizar e interpretar, estaremos dispuestos para pensarnos en la creación de rutas enfocadas, por ejemplo, en el fortalecimiento de las políticas públicas o en analizar, ¿sí?, situaciones en contextos reales y también en la proposición de contextos hipotéticos en los que podamos construir, por ejemplo, informes donde hagamos ese ejercicio propositivo. Y esto se conecta con el tercer resultado de aprendizaje. La idea también es que a través de las actividades individuales y colaborativas, ustedes puedan proponer estrategias, estrategias que permitan fortalecer la participación ciudadana. ¿A través de qué? De acciones públicas. Además de la propuesta de estas estrategias, otro resultado de aprendizaje importante es identificar instrumentos, instrumentos para la toma de decisiones o para la evaluación de cómo se están implementando acciones que fortalezcan la participación ciudadana. Entonces, en algunas de las actividades ustedes podrán encontrar que les solicitamos a partir de lo que se pretende con ese resultado de aprendizaje. La elaboración de informes, el ejercicio de lectura y comparativo también sobre algunos elementos o lineamientos internacionales que se han propuesto para que los estados que acojan estos lineamientos internacionales puedan fortalecer los contextos participativos de sus naciones. Entonces, es importante que también podamos aprender a leer estos instrumentos internacionales y construir análisis, porque esos análisis van a fortalecer los ejercicios de evaluación de acciones, de planes de participación ciudadana, de políticas públicas, pero enfocadas en qué, en cómo se están gestionando, a través de qué, a través de las instituciones del Estado, las entidades territoriales y observar de qué manera la ciudadanía está siendo parte de estos escenarios. Finalizamos el último resultado de aprendizaje con la construcción de propuestas. ¿Propuestas de qué? De acciones para que estos contextos participativos mejoren. Este resultado de aprendizaje está ligado con la última fase de nuestro curso. Eso quiere decir que en su momento haremos una retrospectiva, miraremos atrás cómo
empezamos con un resultado de aprendizaje como el interpretar y analizar, y hemos dado la vuelta al círculo y estaremos en la capacidad de proponer acciones para el mejoramiento de contextos participativos. Pero para llegar allí hemos tenido que pasar por otros ejercicios, además de analizar e interpretar, crear, proponer, evaluar, identificar. Así que este curso está pensado también en ese ejercicio en espiral, cómo podemos conectar estos resultados de aprendizaje. Y va muy de la mano con las actividades. Estas actividades, como ustedes lo han podido observar en su guía, son actividades individuales, como por ejemplo la participación en foros de discusión, la elaboración de documentos reflexivos y argumentativos, la elaboración de aportes a través de síntesis, de ejercicios de escritura. Como estamos en el curso de participación ciudadana, es importante también eh, incentivar, motivar y generar espacios, espacios donde ustedes puedan interactuar, donde ustedes tengan la posibilidad del diálogo, de la discusión, de disertar, de co-crear. Entonces, encontrarán en sus guías actividades de tipo colaborativo. Aquí quiero solicitarles especialmente que en aquellas actividades colaborativas ustedes puedan hacer el mejor acercamiento con sus compañeros de grupo. ¿Cómo identifican sus compañeros de grupo, los que han sido asignados o figuran en el foro de actividades? Será con ellos con quienes ustedes deberán realizar estas actividades colaborativas. ¿Sí? Ya está en la manera en que el grupo gestione esa forma de interacción, que puede ser a través del mismo foro, puede ser a través de Teams, que ustedes tienen esa herramienta fundamental que se ha activado cuando se activan sus credenciales del correo electrónico. Podrán hacerlo a través de su correo del campus virtual. Ya si posteriormente establecen otras formas de interactuar, perfecto. La idea es que puedan ustedes responder a esta propuesta de actividades colaborativas. ¿Qué resultados esperamos acá? O productos, que ustedes participen de manera activa en los foros de discusión, que si la actividad colaborativa implica la elaboración, por ejemplo, de un ensayo, que ustedes de manera colectiva puedan construirlo. De igual manera, la elaboración de informes. ¿Por qué? Porque esto implica esos escenarios que les planteaba, el diálogo, la discusión, la interacción. Entonces, lo que se espera es que ustedes, ante estas actividades, puedan gestionarlas de manera grupal. Bien, esto en síntesis es la presentación de lo que ustedes encontrarán en el curso de participación ciudadana. Ahora vamos a adentrarnos en la presentación de estos aspectos generales de la participación ciudadana. Y estos aspectos que voy a abordar tienen en primera instancia una actividad de reconocimiento. Yo les voy a compartir a ustedes en el chat un link. Ese link los va a conducir a ustedes a una página que se denomina Padlet. En ese Padlet, ya se las voy a proyectar, he elaborado una pregunta. Esa pregunta está dirigida a que ustedes, hasta el momento, lo que llevamos realizado en el curso, que es la fase 1, que ustedes puedan señalar allí cuáles consideran ustedes que son los propósitos de la participación ciudadana en la gestión pública. Allí en el Padlet ustedes van a encontrar la pregunta. Voy a copiarles aquí en el chat el enlace. Pueden entrar desde sus dispositivos móviles, si están conectados así, o desde sus computadores, ¿sí? Allí en el Padlet
está la pregunta que yo acabo de señalar. Voy a compartirla, la pantalla, para que ustedes la puedan observar. Esto lo pueden responder durante el tiempo que estemos sintonizados en la webconferencia. Aquí ya les estoy proyectando el Padlet, ¿sí? ¿Cómo van a responder ustedes? En la parte inferior van a encontrar un círculo y en el centro una cruz. Ustedes ubican el cursor y va a tomar la forma de un lápiz. Le van a dar clic, que es añadir publicación. En la parte inferior, donde dice escribe tu respuesta, van a escribir su nombre y seguido del nombre van a responder. Y le van a dar publicar. ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Que a lo largo de el desarrollo de la webconferencia, yo iré haciendo algunas pausas para compartir aquí en este espacio esas reflexiones que ustedes han ido escribiendo. Bien, entonces, mientras ustedes realizan ese ejercicio, voy a continuar con la presentación de nuestras diapositivas. Entonces, como les indicaba, estos aspectos generales sobre el concepto de participación ciudadana, vamos a abordarlos en primera instancia desde el fundamento teórico del concepto de la participación ciudadana. Y aquí quiero hacer algunas precisiones. Este fundamento teórico es enfocado en el concepto de la participación ciudadana desde la gestión de lo público. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden existir otros abordajes teóricos de la participación ciudadana, pero que estén enfocados en otro contexto, ¿sí? Por ejemplo, estrictamente la participación ciudadana solo desde el campo jurídico, o la participación ciudadana enfocada, por ejemplo, a el ejercicio de derechos políticos, ¿sí? Aquí este fundamento teórico está dirigido es a la participación ciudadana desde el fundamento teórico en clave de la gestión pública. Entonces, aquí encontramos 5 autores, ¿sí? Que ustedes a lo largo del curso los encontrarán en el contenido programático que vamos a ir abordando en cada una de las clases. La primera de ellas, ¿pueden observar las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Vale, muchísimas gracias. La primera de ellas es CUNIL. CUNIL nos acerca a una definición sobre el concepto de participación ciudadana. ¿Y qué nos indica CUNIL que debemos tener en cuenta en un primer momento sobre qué entender por participación ciudadana? Ella nos dice que la participación implica un ejercicio de intervención, es decir, que nos debe llevar al lugar de la acción. Por lo tanto, la participación ciudadana debe ser entendida en la gestión de lo público como la intervención que la sociedad civil, aquí entiéndase sociedad civil como la ciudadanía, que la ciudadanía debe realizar en la esfera de lo público. Aquí ya nos está ella delimitando dónde debe ser ejercida ese tipo de participación. Y si es en la esfera de lo público, indica ella que esa esfera de lo público tiene una serie de dimensiones. Esa dimensión implica un escenario individual, autónomo, es decir, el ejercicio de ese derecho, de cuál, del ejercer la participación.
pero también esa esfera de lo social. En esa esfera de lo social es cuando logramos identificar unos intereses comunes y esos intereses comunes están ligados a unos propósitos, unos objetivos que se pueden traducir en necesidades, demandas, eh, transformaciones, eh, cambios que sean necesarios para que esa esfera de lo público pueda funcionar. Entonces, miren aquí que esta forma en la que Nuria Cunil define la participación ciudadana nos indica que la participación está ligada a procesos de toma de decisiones. La participación ciudadana también está ligada ¿a qué? A observar cómo está el ejercicio de la democracia en un determinado estado, territorio. También a observar cómo es ese tipo de sociedad civil. No es lo mismo, ¿sí? Una sociedad civil en América Latina a una sociedad civil en Europa o una sociedad civil en Colombia, ¿sí? Entonces, para ella, un concepto clave es la intervención. Quiero que tengan presente ese primer concepto, incluso podemos darle el carácter de categoría, esa primera categoría. Entonces, Nuria Cunil aquí nos propone esa primera definición, ese primer concepto. Entonces, se entiende participación ciudadana en la gestión de lo público en un primer momento con ese ejercicio de intervención. Listo. Segundo fundamento, Merino ya le agrega otros elementos, otros componentes a la participación ciudadana. Y nos dice que la participación ciudadana también significa esa intervención en los centros de gobierno. Miren que aquí coincide con la definición de Nuria Cunil, la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público, ¿sí? O sea que esa esfera de lo público, desde lo que plantea Merino, podemos decir que son esos centros de gobierno, ¿sí? Y esos centros de gobierno ¿de quién? De una colectividad. Ahí está el lugar de la sociedad civil. Pero, ¿qué significa entonces esas formas de intervención? Él nos señala algunos elementos. Esa participación se puede dar, ¿qué? En la toma de decisiones. ¿De qué? De la vida colectiva. O sea que el ejercicio de la participación ciudadana implica la existencia de una colectividad. Y si esa colectividad interviene, su forma de intervención debe ser ¿qué? En una esfera de lo público, pero en el escenario de ¿qué? De el arte de gobernar. Y esa toma de decisiones en la que debería intervenir esa colectividad, ¿qué podría permitir? Pues tomar decisiones, por ejemplo, frente a la manera en cómo se administran sus recursos, ¿sí? En cómo se distribuyen los costos, en cómo se establecen los beneficios. Entonces, miren que acá aparece otra categoría importante para el concepto de la participación ciudadana. Ya teníamos una, que era la intervención. Merino nos da otro elemento, cómo intervenimos, por ejemplo, a través de la toma de decisiones, ¿sí? De esta manera evoluciona el concepto de participación ciudadana un poco más cuando Pérez nos hace ver que esa sociedad civil, que esa colectividad no es la misma sociedad o colectividad de hace 50, 100 años, 200 años. Él aquí ya la delimita un poco más. Si hablamos de una forma de intervención de esa colectividad en los centros de gobierno,
por ejemplo, a través de la toma de decisiones que van a incidir en la vida de esa colectividad. ¿Quiénes son esas sociedades? Entonces, Pérez nos dice, esas sociedades son las sociedades modernas. ¿Cuáles? Esas sociedades en las que estamos hoy, que es a la luz de donde estamos leyendo las perspectivas de la participación ciudadana. Entonces, esas sociedades modernas no deben limitarse exclusivamente a procesos electorales. Y aquí nos da otro elemento de análisis que les voy a preguntar cuando termine esta parte de los fundamentos teóricos del concepto, porque quisiera saber ustedes qué piensan sobre este punto, ¿sí? Cuando Pérez nos dice, está bien, esa sociedad civil o colectividad ha intervenido a lo largo de la historia, en parte en cómo se establece esa forma de gobierno o en esa esfera de lo público, pero ha sido principalmente en el ejercicio de una democracia que ha sido netamente representativa. Y esa forma de ejercicio de democracia representativo ha sido a través de los procesos electorales en donde se ha centrado la atención de la participación de los ciudadanos. Pero bien, ¿será que estas sociedades de ahora deben seguir limitando el ejercicio de su participación ciudadana a procesos electorales? Entonces, Pérez nos dice, no, ese no es el verdadero sentido. El verdadero sentido es generar una participación política. ¿Y qué implica una participación política? Ir más allá del ejercicio electoral. El participar representa también una forma de tomar decisiones, pero tomar decisiones que tengan una incidencia en la que los ciudadanos participen de los procesos y que en parte el participar de esos procesos les implique aprender cómo pueden controlarlos, moderarlos, ¿sí? Observarlos, hacerles seguimiento, ser parte de ellos. Esa es una forma en la que se ejerce el poder, ¿sí? ¿El poder qué? El denominado poder soberano. Y también de ejercer ese control del poder que los ciudadanos en algún momento otorgaron a quienes representan un rol, ¿sí? Un rol que es el resultado de un ejercicio político de los ciudadanos, ¿sí? Y de esta manera, Pérez también señala la importancia de promover otros escenarios o mecanismos de participación. Entonces, acá nos abre el espectro. Ya el voto, por ejemplo, deja de ser, ¿sí? El mecanismo de participación ciudadana por excelencia y otra serie de mecanismos de participación ciudadana empiezan a adentrarse en estos centros de gobierno, en estas esferas de lo público que nos mencionaba Cunil y Merino cuando se indica que una forma de participación ciudadana es la revocatoria de un mandato o la propuesta, una propuesta legislativa o el control ciudadano o la participación de los ciudadanos en espacios de disertación, como las audiencias públicas, los cabildos abiertos. También esas formas de participación se expanden cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de co-construir los presupuestos, de formular proyectos. Entonces, miren que aquí Pérez le da esa visión más amplia ya al ejercicio de la participación ciudadana y concluye diciendo que de esta manera, ¿sí? Es posible fortalecer y nutrir la vida democrática de una sociedad. Cuando él concluye este concepto
de la participación ciudadana, aquí lo que nos está indicando es que la participación ciudadana también se puede ejercer en una democracia de tipo participativo, ya no estrictamente representativo. Bien, entonces retomo. Nuria Cunil nos da esa primera categoría de la participación ciudadana en la gestión de lo público, diciéndonos, mire, es una forma de intervención, ¿sí? En la esfera de lo público. Merino nos dice, sí, es una forma de intervención, pero esa forma de intervención debe de implicar un ejercicio del poder gobernar de esa colectividad. Así que esa colectividad debe estar en la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones en qué? En la forma en que se va a administrar lo público. Y Pérez nos expande ese concepto de participación ciudadana, diciéndonos que hay que analizarlo, ¿sí? Desde cómo se puede mejorar la participación en estos contextos, teniendo en cuenta el tipo de sociedad en el que estamos, que por ser sociedades modernas no podemos limitar ese ejercicio participativo simplemente a la representación, que tenemos que encaminarnos a una democracia que sea participativa. Ahora bien, Baltodano, que es uno de los autores que ustedes ya han ido abordando en el curso, toma esa relación de la participación ciudadana y la democracia. ¿Por qué? Porque indica que la participación ciudadana, la forma en que se va a ejercer este tipo de participación, está ligada a la forma en la que determinado Estado ha determinado el tipo de democracia. ¿Sí? ¿Dónde podemos leer esto? En la constitución política de los estados. Es allí donde nos vamos a dar cuenta qué tipo de democracia tiene un estado. Y esto también nos va a delimitar hasta dónde puede llegar la participación de los ciudadanos en la manera en que ese estado debe ser administrado y esa nación gobernada. Entonces, Baltodano nos dice, la democracia y la participación ciudadana tienen que verse como procesos que están en permanente construcción, ¿sí? Y aquí me detengo, ¿por qué? Porque ustedes van a tener la oportunidad de revisar lineamientos, instrumentos en los que se han establecido parámetros de cómo se pueden fortalecer la participación ciudadana en los estados que se acogen a esos instrumentos. Justo esa es una manera en la que los estados reconocen que son procesos de permanente construcción. Miren que Pérez nos decía, hay que observar la participación ciudadana, pero desde el lugar de las sociedades modernas. Esto ya nos sitúa a un tiempo, a una época, también a unos intereses, necesidades, demandas de estas sociedades modernas. Incluso muchos otros dicen que son ya tipo de sociedades contemporáneas. Otros les dan la categoría de sociedades globalizadas. Entonces, miren aquí que sí, la participación ciudadana y la democracia están en ese proceso permanente de construcción. Esto nos lleva a reconocer de que deben de ser fortalecidas las democracias en los estados, a su vez la manera en que los ciudadanos ejercen la participación, también la necesidad de fortalecer esos escenarios participativos, de proponer, de proyectar otros planes o formas en las que se puede ejercer esa participación. Y él resalta algo importante, como son procesos que están en permanente construcción, podemos ver avances, retrocesos, y esto es otro elemento que ustedes van a tener que tener muy en cuenta cuando en el curso tengan ustedes que elaborar informes evaluativos sobre el estado de
la promoción o fortalecimiento de la participación ciudadana en un territorio determinado. ¿Han existido avances o retrocesos? Sí. Y si esto es así, ¿qué se puede proponer para fortalecer, como nos dice Paltodano, esa edificación humana? ¿Para qué? Para un mejor hábitat político. Miren que aquí sumamos otra categoría importante, el hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es el lugar, el estar. Es un estado, ¿sí? Un estado, estado en el sentido de acción, ¿no? Entonces, si hablamos de un hábitat político, económico, cultural y ético, la participación ciudadana también debe edificarse o fortalecerse teniendo en cuenta estos factores, ¿sí? ¿Cómo está entonces la situación política de ese Estado en términos de democracia para poder analizar de qué manera se está gestionando la participación ciudadana en ese Estado y a su vez en un territorio en particular? ¿Qué incidencia tienen los recursos? Entonces ahí entramos con el factor económico que permita tanto promover ese ejercicio participativo, pero también cómo los ciudadanos están participando en ese escenario económico. Y lo cultural y ético, y está muy ligado al escenario educativo de empoderamiento, ¿sí? Em, Cuando hablamos, por ejemplo, del escenario cultural, ¿cómo está ubicada ahí la participación ciudadana? Como una costumbre, una práctica, ¿sí? Algo que debe construirse colectivamente. Y también lo ético, que ya nos habla de nuestro actuar. ¿Cómo es entonces ese ejercicio participativo? Entonces, miren que Baltodano nos da otra categoría de análisis importante, la participación ciudadana y la democracia. Y Liscano, ¿sí? También ustedes lo abordarán a lo largo del curso, eh, nos da un elemento importante de análisis y es la afirmación de que la participación ciudadana adquiere una tercera dimensión. Entonces diríamos, ¿cuál entonces es la dimensión uno, la dimensión 2 de la participación ciudadana? La primera dimensión de la participación ciudadana es la clave en el ejercicio de derechos. Soy un ciudadano, luego entonces tengo el ejercicio del derecho a la libertad. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho a la libertad? Una de las formas es a través de la participación. Entonces, esa primera dimensión es una dimensión autónoma. ¿Cuál es esa segunda dimensión? ¿Cómo está ese ejercicio autónomo? ¿Sí? Cuando yo lo hago parte de una esfera pública, de una colectividad. Y viene esa tercera dimensión y es cómo esto se convierte en una participación social, ¿sí? ¿Y cómo así que una participación social? Pues Liscano nos dice, si los ciudadanos van a ser parte de esa esfera de lo público, van a participar a través de las decisiones de esa vida colectiva, que implica ir más allá de procesos electorales, que representan una participación política en un sentido más holístico, ¿sí? Toma de decisiones, controlar, moderar, ¿sí? Incidir, representar de manera directa. ¿Cómo entonces van a fortalecer esa vida democrática de la sociedad? Cuando los ciudadanos participan, hacen parte de ese ejercicio social. Por eso Liscano se refiere a esa asociación de todas, lo que él denominado, todas esas células sociales de la nación, ¿sí? Entonces, ahí, ¿quiénes están incluidos? El Estado. Ah, y el Estado, ¿por quién se va a ver representado? Por sus instituciones.
y quiénes pertenecen a esas instituciones, los que han sido denominados representantes políticos o dirigentes. Ah, entonces ya no vamos a hablar de una relación unidireccional, sino de una relación en tercera dimensión. Va a estar esa colectividad, esa sociedad civil, estos ciudadanos, va a estar el Estado y qué lo va a recoger. Un tipo de democracia, ¿sí? De carácter participativo. Entonces, miren ustedes que estos 5 son los referentes teóricos de base que vamos a trabajar en nuestro curso, ¿sí? Nuria Cunil, Merino, Pérez, Baltodano y Liscán. Bien, entonces quiero que nos tomemos unos minutos porque quisiera escucharles a ustedes unas primeras apreciaciones sobre esta propuesta de fundamentos teóricos del concepto de participación ciudadana. ¿Ustedes qué piensan de estas apuestas? ¿Será que la participación ciudadana sí está ligada a esta categoría de la intervención, de la toma de decisiones, de observar la participación ciudadana desde un tipo de democracia participativa, no tan limitante como un tipo de democracia quizás de la representación? Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer uso del micrófono, bienvenido sea. Entonces, Alejandro primero y ¿alguien más? Bueno, por ahora solo Alejandro adelante y luego Jaime y luego Carlos. Sí, buenas noches para todos. Digamos que dentro de la participación ciudadana es importante que no, a ver, el Estado colombiano siempre se ha limitado en el tema de la participación. Nosotros como ciudadanos muchas veces dejamos a un lado esa obligación que tenemos de controlar o de vigilar las actuaciones de quienes nos gobiernan. Entonces simplemente pensamos que con solamente ir a votar ya con eso cumplimos nuestro deber ciudadano. Y se nos olvida que la misma Constitución nos da muchas alternativas o muchos medios para controlar a esos representantes que tenemos. En Colombia aún no ha prosperado el tema de una revocatoria precisamente por lo mismo, porque votamos, pero ni siquiera sabemos cuáles son los planteamientos o cuál fue digamos, su base de campaña, su propuesta de campaña para ser elegido. Pero cuando ya está elegido, entonces venimos a hablar de revocatoria, pero ni siquiera supimos qué fue lo que se comprometió y pues por eso no prosperan, digamos, muchas veces o nunca ha prosperado una revocatoria. Entonces es importante que nosotros como ciudadanos con derechos, como que eso es uno de nuestros derechos, vigilemos las actuaciones del Estado para así poder ejercer una verdadera democracia participativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Bueno, anotar algo importante de tu intervención y clave también para este ejercicio de análisis que estamos construyendo sobre el concepto de participación ciudadana y es entonces la necesidad de fortalecer esos contextos participativos que sean eficaces en el entendido de que no solamente se promueva un tipo de mecanismo de participación ciudadana, sino que podemos promover esos otros lugares de la participación, como el que tú señalabas, cómo se ejerce ese control. ¿Control de qué? De cómo se está ejerciendo esa gestión de lo público. Muchas gracias, Alejandro. Jaime, buenas noches. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno, yo tengo un concepto de que uno debe tener un proceso de cambio cultural. El cambio cultural está basado en la autocrítica. Primero pensar qué es lo que nosotros queremos para dirigir ciertos ambientes yo lo digo, dentro del municipio donde estoy, para que nuestros dirigentes sean los apropiados para manejar las riendas de lo que necesitamos. Estamos limitados
al gobierno en la participación, digamos, de recursos, pero a la vez, si nosotros participamos en las mesas de trabajo que se hacen normalmente en los municipios o a través de la gobernación, en temas ya prácticos, ahí es donde nosotros tenemos que levantar la mano para participar y decir cuáles son nuestras necesidades y poder concientizarnos de quiénes nos van a dirigir también. Digamos, evaluarlos y decir, bueno, vamos a elegir esta persona porque reúne los requisitos y las necesidades que probablemente van a hacer el cambio real de un territorio. Entonces, necesitamos primero autoevaluarnos, hacer un cambio cultural, es decir, que hacerle entender a la gente que tienen que pensar en quiénes son los que van a ser nuestros dirigentes y participar en todos los ambientes que conllevan a que nosotros seamos los beneficiarios de todos esos cambios. Pero eso lleva un poco de tiempo, cambiar a la gente, reunirlos y que participen con las juntas de acción comunal, que son una parte inicial de un ambiente pequeño. Las juntas de acción comunal son las asociaciones y todo en esa escala. Hay que participar y si la gente solamente en las juntas de acción comunal, cuando se mandan a que participen, no llegan a participar, pero sí están criticando todos los ambientes que no funciona el gobierno o la alcaldía o lo que sea, porque también nosotros no participamos para ese cambio y dar el aporte que se necesita. Gracias, no sé. Muchas gracias, Jaime. Sí, mira, tú has dicho algo muy importante cuando mencionas una autoevaluación, no solo personal, sino también de nuestra cultura, de la forma en que nosotros, cada uno de nosotros, representamos un tipo de cosmovisión. Y ahí está la cultura. Y si esto lo miramos en el ejercicio de la participación ciudadana, está muy ligado a que esa transformación en parte será posible a través de un ejercicio, por ejemplo, pedagógico. ¿Sí? Miren que no estoy hablando educativo, porque lo cerraría solamente a un escenario formal, no, pedagógico. ¿Qué implica este lugar de lo pedagógico? ¿Cómo nos vamos apropiando, sí, de ese hacer participativo? Esa apropiación puede ser desde casa, esa apropiación puede ser desde lo que yo veo en el barrio, ahora que tú mencionas las juntas de acción comunal, ese proceso pedagógico yo lo puedo observar si pertenezco a un grupo, a una colectividad determinada, si he estado en espacios donde se han promovido formas diversas de participación. Entonces, cuando menciono la necesidad de pensarse también en una forma pedagógica, quiere decir que la formación de un ciudadano implica también cómo yo puedo ejercer acciones participativas, cómo puedo incorporar, ¿sí? En este ser que es autónomo, también esa necesidad activa de hacer parte de esa colectividad de la que nos hablaba Merino, o de esas sociedades de las que nos planteaba Pérez ahora, que les presentaba este fundamento teórico. Eso es importante que lo tengas en cuenta, Jaime, más adelante, cuando ustedes vayan a construir informes sobre cómo evaluar y proponer estrategias de fortalecimiento de contextos participativos. Muchas gracias, Jaime. Pasamos a Carlos, Ana y luego Lorena. Carlos. Buenas noches. Buenas Pienso que noches. la participación ciudadana es muy escasa, por decir nula. Son pocas las personas que se toman el tiempo de, en realidad, como decíamos, hacer una veeduría en pro de ir hacia adelante. Y cuando lo hacen, tienden a hacer procesos más dirigidos hacia una lucha de poderes
que buscan es ponerle el tropiezo al proceso que en dado momento está adelantando X o Y dirigente, lo que no permite en realidad ser proactivos dentro de los procesos que se adelantan al interior de las administraciones, y se tiende a ver a la persona como alguien que busca generar reprocesos y no una participación sana que ayude a avanzar. Muchas gracias, Carlos. Mira, lo que tú señalas sobre cómo se ejerce el poder y cuando uno participa como ciudadano en esa colectividad, está ejerciendo un poder. Entonces, esto que tú indicas aquí nos puede permitir plantearnos problemas, identificar problemáticas asociadas a la participación ciudadana en la gestión pública. Tú acabas de señalar un elemento importante. No se está ejerciendo como se debería en en términos cuantitativos de los ciudadanos en espacios participativos donde deberían ser abanderados. Entonces, esto debe ayudarnos a preguntarnos por qué pasa eso, qué está sucediendo. Existen unos factores externos o unos factores internos que están incidiendo en que el ejercicio participativo de la ciudadanía esté menguado, ¿sí? O haya disminuido, o puede ser porque no hay un interés que está generando esto. Entonces, al hacernos estas preguntas, ¿sí? Que ustedes como especialistas que van a hacer en la gestión de lo público, están llamados a tratar de resolver esas preguntas. ¿A través de qué? De cómo entonces crear estrategias, cómo proponerlas, de qué manera se pueden fortalecer, analizar desde los recursos, porque es importante señalar que también esto depende en gran parte de con qué contamos en términos de recursos, indistintamente de la cantidad de recursos que se tengan. Entonces, esto que tú señalas acá nos permite también pensar sobre esas problemáticas que vamos identificando y cómo podemos encontrar la forma de resolverlas. Y ya luego, de qué manera entonces esto se va a poner en marcha o en acción. Muchas gracias, Carlos. Ana Milena, buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches para todos. Profe, sumado a lo que ya han dicho mis compañeros, creo que una de las causas que también afecta la participación de la ciudadanía es que no permite acceder a una información clara y veraz. Y en esto también no implica solamente lo que uno como comunal o como líder social pueda generar o como político pueda generar dentro de una misma ciudadanía, haciendo ejercicios de rendición de cuentas, donde uno pueda allí impartir, pues lo que dice allí, lo que yo pueda hacer en ese ejercicio y demostrar que realmente esté cumpliendo con lo que yo en su momento pude haber dicho. Pero desafortunadamente los medios de comunicación se prestan también, bien sea para informar de manera adecuada a esa ciudadanía o como también para ser amarillistas y tergiversar mucha de esa información. Y eso ahí es donde empieza esa dualidad de uno como ciudadano, si hice una buena elección, si realmente ejercí bien mi voto, y como lo decía el compañero Alejandro al inicio, si bien nosotros ejercemos el derecho al voto por cumplir con una normativa, por acceder a muchos beneficios también, evitamos también cumplir con ese deber de confirmar si realmente lo que están haciendo esas personas que nosotros elegimos en su momento están cumpliendo con lo que están haciendo. Pero es precisamente porque esa mala información, que pueda que, pese a que uno lo pueda demostrar, haciendo un proceso de rendición de cuentas, haciendo una debida, compartir una información efectiva, pues a veces también ese voz a voz negativo, y sobre todo, por ejemplo, a nivel nacional con los medios de comunicación, pues hace que tampoco llegue una información clara y veraz a la ciudadanía. Y eso es lo que también no permite que haya una participación activa y pues que sea mucho más minorizado el proceso de integración en estos procesos políticos.
Muchas gracias, Ana. Has dicho algo importante y es el lugar del discurso, ¿sí? Si afirmamos que el ejercicio de la participación ciudadana implica la existencia de más de uno, eso nos indica que debe de existir una pluralidad para que hablemos de un ejercicio participativo. Entonces, esto de entrada nos traslada a la generación de actos comunicativos. También el sentar un ejercicio de participación ciudadana activa y que sea clara y real son los actos de la comunicación. ¿Cómo voy a construir ese discurso a través del uso de un lenguaje? ¿Sí? Y de esto también es importante trabajarlo si queremos fortalecer contextos participativos, y es algo que tú has señalado. Ese discurso en el uso del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Cuando los ciudadanos y ciudadanas salen a las calles de manera pacífica o ejercen la protesta o ejercen la huelga o se organizan por un fin común, ¿sí? O ejercen espacios de participación donde la ciudadanía pueda hablar y expresarse. ¿M? Y a veces se tergiversa, ojo, en el uso del lenguaje o del discurso, esa importancia que tiene la ciudadanía en poder ejercer derechos, ¿sí? Me hace recordar cuando estábamos en esta situación complicada en el país con las marchas, ¿sí? El ejercicio de las protestas por reclamaciones que la sociedad estaba haciendo en ese momento al Estado y al gobierno de esa época. Y tuve la oportunidad de hacer un trabajo em, con niños y jóvenes en bachillerato, y el interés de ellos era que yo les precisara si salir a protestar o a marchar era igual al vandalismo, ¿sí? O por qué si estaba permitido en Colombia o ellos como ciudadanos en algún momento podían ejercer este tipo de derechos y no iba a ser condenado como algo vandálico o que estaba en contra del deber ser. Entonces allí fue muy importante cómo se les precisó a ellos desde esos actos comunicativos qué tipo de derechos podían ejercer como ciudadanos y en qué escenarios los ciudadanos también podían tener comportamientos o acciones que se alejaban o se distanciaban de un ejercicio efectivo de la participación ciudadana. Pero esto es muy importante que tú lo mencionaste acá, y es de qué manera establecemos esa comunicación, qué se dice, cómo se dicen las cosas. Y eso es fundamental porque hace parte del entender ese lugar que tenemos en esa colectividad, que puede ejercer acciones participativas. Muchas gracias, Ana. Y cerramos esta ronda de intervenciones con Lorena. Lorena, bienvenida. Adelante. Muy buenas noches. Ay, qué pena. Buenas noches. Tranquila. Tranquila. Ok, bueno, con respecto a la participación, pues nosotros en Colombia tenemos varios niveles y sí, puede ir desde la manifestación pacífica hasta el ejercicio electoral. Acá en este país pues, tiene todas sus escalas. Sin embargo, también podemos tener en cuenta que los aspectos sociales, de seguridad, los aspectos en donde se está generando, digamos, el impacto, puede alterar también esa participación. Entonces, por ejemplo,
Ahorita nosotros estamos viendo toda la situación de Catatumbo, donde se sabe que los frentes ilegales están presionando a la ciudadanía para que se muevan de un lado a otro, para que hagan una manifestación, para que hagan un ejercicio de bloqueo, que presionen un diálogo. Ese tipo de situaciones se puede dar también. Si nos vamos para ciudades grandes como por ejemplo Bogotá, estamos viendo que las juntas de acción comunal quieren participar de procesos, quieren presentar iniciativas, pero los vecinos no se están presentando. Y los vecinos no se presentan porque precisamente pues muchos de estos vecinos no son de la ciudad y no se sienten integrados, no se sienten cercanos a la necesidad. Y tenemos las otras situaciones donde hay poblaciones, hay comunidades que quieren presentar sus proyectos, quieren presentar sus necesidades, pero resulta que no tienen el conocimiento de los canales, de cómo presentar una acción popular, cómo llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ellos de inmediato se van con el concejal, de inmediato se van con el abogado, y todo empieza a convertirse en un proceso de intereses. Entonces, hoy en día lamentablemente estamos viendo cómo las juntas de acción comunal, por este desconocimiento, se han ido convirtiendo en, fondo de promotores de votos, por ejemplo, porque pues se distorsiona esa participación. Y es lamentable porque pues falta educación, falta pedagogía, falta acercamiento de las instituciones. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, también has abordado otro aspecto importante, además de lo que han señalado tus compañeros, y ya es cómo en algunos contextos se ha utilizado la participación ciudadana para fines que no corresponden al propósito verdadero de la incidencia de la participación ciudadana. Cuando tú manifiestas, por ejemplo, ¿sí?, cómo a través del ejercicio de este derecho se conducen a otros escenarios con el propósito de obtener fines que se distancian de esos intereses de la colectividad. Y también identificas que eso es un problema que debe ser abordado, ¿sí? Y que además que eso se genere indica que tiene no una causa, sino varias causas, que puede ser multicausal, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que el ejercicio de la participación ciudadana nos debe llevar a analizar no de manera homogénea o unilateral, ¿sí?, las situaciones que identificamos en esos contextos participativos, sino que pueden tener otras formas de representarse, ¿sí? Y vuelvo e insisto, el propósito del curso es que podamos llegar a construir, a elaborar y a proponer no solo los análisis, sino cómo se pueden generar alternativas con las que se pueda empezar a derribar esos obstáculos, como el que tú señalabas, esas brechas, como señalaba Milena, esas distancias entre, entre el ejercicio de ese poder ciudadano y la existencia de otros poderes que están allí en ese mundo de lo político, como señalaba Carlos en su momento, ¿sí? Y también cuáles van a ser las voluntades, cuáles son esas voluntades, tanto de los ciudadanos como de las instituciones que representan al Estado y quienes están ahí en esas instituciones representando a los ciudadanos.
a propósito de la intervención de Jaime y de Alejandro en su momento. Bien, ¿cuál era el propósito de poderles escuchar? Y es justo mirar cómo el surgimiento de este fundamento teórico es también el resultado de esos análisis de esa colectividad, de esas sociedades. Por eso Baltondano nos dice, la participación ciudadana debe ser considerada como un escenario que está en constante, ¿sí? En constante construcción, ¿ya? Pero a veces esto puede ser contradictorio. Por ejemplo, si identificamos prácticas, ¿sí? Que se han anquilosado también en las formas en que se ha ejercido esa participación ciudadana. Y creo que en la intervención de Lorena, en la intervención de Jaime, podemos verlo. ¿Sí? Como entonces, ejemplo, el ejercicio de determinados mecanismos de participación ciudadana se ha convertido en un escenario utilitarista de ese ejercicio de la participación ciudadana. Como entonces planteamos que la participación ciudadana debe ser un acto consciente, que implica ese acto consciente. Primero, una voluntad que no esté viciada. ¿Qué más debe representar ese acto consciente del participar? Que si intervengo de alguna de las formas en las que puedo ejercer esa participación, debo de tener como principio esa colectividad, ¿sí? Que también hace parte de un acto consciente del ejercicio de la participación ciudadana. Debo ser consciente de que soy un sujeto en ejercicio de derechos. Y esto me genera a mí no solamente unos beneficios, ni el hecho mismo de ejercer ese derecho, sino también que eso me implica una serie de responsabilidades, de obligaciones y de asumir consecuencias sobre cómo estoy ejerciendo ese derecho. Entonces, uno diría, puede ser falta de información, puede ser falta de motivación, puede ser ausencia también de la oportunidad de pertenecer a esos contextos participativos. Entonces nos empezamos a pensar, ¿qué se necesitaría? Algunos de ustedes han mencionado, es importante el lugar pedagógico, ¿sí? El cómo se aprende también desde la experiencia, cómo se motiva a un ejemplo, un niño, a un joven que en algún momento va a asumir ese rol de ser ciudadano, cómo se le motiva para que desde el temprano desarrollo como ser humano esté familiarizado con ese ejercicio de la participación. Entonces, miren ustedes aquí que estos fundamentos teóricos nos llevan a repensarnos, a traerlos, ¿sí? Y mirarlos desde lo que estamos nosotros concibiendo hoy como ese ejercicio de la participación. Bien, vamos a pasar a un segundo momento de esta web y es con esta pregunta: ¿cómo llegamos a explorar o a la construcción de fundamentos teóricos sobre un concepto de participación ciudadana? ¿Por qué la participación ciudadana incluso tiene una categoría de derecho? ¿Por qué razón los estados han hecho parte de la participación ciudadana, sí, en sus legislaciones? ¿Por qué es un elemento fundamental para promover la gestión o la administración de lo público? Bien, voy a señalarles a ustedes algunos acontecimientos históricos que dieron paso a estos desarrollos y justo evolución teórica del concepto, y que hoy la participación ciudadana también sea un elemento fundamental para la construcción de políticas públicas, ¿sí? Y uno de los acontecimientos históricos importantes como referente
es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues bien, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el resultado de una reclamación, en principio por vías de hecho, de una parte de la población francesa que buscaba en ese momento resistirse a un tipo de gobierno. ¿Cuál? El monárquico. ¿Y por qué? Porque estaban muy limitados en el ejercicio de la ciudadanía. De hecho, algunos sectores de esta población francesa no tenían un ejercicio completo de determinadas libertades. Tenían una serie de limitaciones en cuanto a la administración de recursos, al movimiento de la economía. Sí, no había una relación, ni siquiera intervención, como veníamos trabajando ahora en los fundamentos, no existía una intervención directa o indirecta de la sociedad de ese momento en la toma de decisiones de lo que estaba pasando. Entonces, de ese acontecimiento histórico, ¿sí? Lo primero que se señala es que esa Revolución Francesa fue el resultado de una resistencia porque casi que estaba nula o muy limitada el ejercicio de ¿qué? De derechos, ¿sí? Entre esos, el de la posibilidad de participar. ¿En qué? En la toma de decisiones. ¿Qué sucede entonces el 26 de agosto de 1789? Se profiere la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el primer documento formal, ya en términos normativos, en el que se reconoce de manera expresa, ¿sí?, el derecho de los ciudadanos a participar de la toma de decisiones. Entonces, este documento, desde la perspectiva normativa, se aprueba a través de ¿qué? De una asamblea constituyente que se genera en ese momento, ¿sí? Esto también es un logro importante porque miren que estamos hablando de la existencia de una monarquía. Aquí ya estamos hablando de una asamblea constituyente. Esto también es un ejemplo de un ejercicio participativo, porque se supone que cuando se constituyen asambleas constituyentes, ya sea para proferir este tipo de documentos o en el caso nuestro, ahora, una constitución política, esto implica una participación de diferentes sectores, ¿sí? Entonces, aquí se establecen unos principios de la sociedad para el ejercicio de unos derechos y su reconocimiento. ¿Qué implica el reconocimiento? Que van a generarse unas garantías para ejercer esos derechos. Ahora bien, un artículo muy importante de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señala que, ¿sí?, todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a la elaboración de ¿qué? De la ley. Que la ley es la expresión de una voluntad general y que los ciudadanos tienen derecho a contribuir. Si lo reemplazamos, estaríamos diciendo a participar. ¿De qué? De cómo se elabora. De manera directa o por medio de quién, de quien lo representen. Entonces miren que aquí está implícito también el ejercicio de un mecanismo de participación representativa, ¿sí? Ejemplo, el voto, ¿sí? Y también que debe ser protegido, ¿qué? Ese derecho a contribuir, es decir, a participar. Y si eso no pasa, hay una consecuencia y ahí nace la sanción.
¿Cuál es esa consecuencia? Sancionar a partir de qué? De un castigo, ¿sí? Entonces miren aquí cómo se pasó de la existencia de una monarquía, ¿sí? A lo que se conoce como un tipo, ¿sí? De Estado prácticamente de derecho frente al reconocimiento, ¿sí? Normativo de los ciudadanos para contribuir, ¿sí? Esto es un ejemplo de participación. Bien, ¿qué sucede? El documento, si bien reconoce el derecho de los ciudadanos a participar, obvia a otro tipo de ciudadanas que no eran reconocidas en ese momento como ciudadanas, y es a las mujeres. Pero si bien las mujeres participaron activamente en la Revolución Francesa, digamos ya en las vías de hecho, pero fueron excluidas de ese reconocimiento, del ejercicio de qué, de poder contribuir, es decir, de participar. ¿Qué hacen entonces las mujeres? Las mujeres proponen que les sean aprobadas, reconocidas, ¿sí? Una declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana, porque ellas como mujeres no eran reconocidas como ciudadanas. ¿Qué implica esto? No podían ejercer derechos de participación. ¿De qué? De intervención en las diferentes tomas de decisiones, ahora de ese Estado que ya no era una monarquía. Pero ellas no cuentan con la misma suerte de quienes lograron que se aprobara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano porque les fue negado el reconocimiento de esa declaración. Sin embargo, ellas en ese documento señalan que lo único que piden es que sean reconocidas en términos de igualdad de derechos, ¿sí? Hago la aclaración, igualdad de derechos frente a los derechos que le habían sido reconocidos a los hombres como ciudadanos y que para esto no deberían existir distinciones, que tanto hombres como mujeres están en la plena capacidad de intervenir en la toma de decisiones de la esfera de lo público, ¿sí? Como el concepto que trabajamos ahora de Nuria Cuní. Entonces, como esto no fue posible, ¿sí? Un ejemplo de otras formas en las que se han tratado de movilizar reclamaciones o demandas de determinados grupos, ¿sí? Grupos sociales para ser reconocidos y que les sean garantizados el ejercicio de derechos. Me regreso, ¿sí? Aquí quedamos en que un ejemplo era la fallida propuesta de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces, grupos o colectivos como las mujeres tuvieron que recurrir a figuras, en este caso, denominadas movimientos sociales. Y los movimientos sociales fueron fundamentales en los aportes al ejercicio de la participación ciudadana. Yo aquí les he traído algunos ejemplos. El primero de ellos, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Ha sido uno de los movimientos por los derechos más, digamos, sólidos en el tiempo. Se constituyeron en el año de 1956 hasta 1969 y en ese lapso de tiempo, ¿sí? Se reconocieron los derechos civiles en Estados Unidos de la población afroamericana. Personajes importantes como Martin Luther King, Malcolm X, ¿sí? Como parte de estos movimientos de los derechos civiles, ejemplo, las Panteras Negras, promovieron a través de qué? De esas movilizaciones, de ahí sus movimientos sociales,
reclamando en este caso, ¿qué? El reconocimiento de derechos civiles. Uno de los derechos civiles es el ejercicio a la libertad y de manera conexa, la participación hace parte del ejercicio de la libertad. Entonces, el resultado de este movimiento fue el reconocimiento de derechos civiles para la población afroamericana de los Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene esto en el resto de América, particularmente en América Latina? ¿Sí? Que se conectan también con la abolición de normas relacionadas con la esclavitud o otras formas de explotación económica, porque aquí, como les indicaba, los derechos civiles también proclaman una participación de carácter político, ¿sí? Otro ejemplo más dirigido hacia la obtención de condiciones de dignidad para el trabajo son los movimientos obreros. Uno de los primeros movimientos obreros originado en Rusia, que data de 1834, empezaron a proclamar formas organizativas. Eso es otra manera de ejercer la participación ciudadana, porque las formas organizativas, que son organizaciones, en este caso sindicales o gremiales, fueron promovidas por los movimientos obreros y aún subsisten en la actualidad. ¿Y aquí qué se buscaba? Se buscaba llegar a acuerdos sobre condiciones dignas para poder vender la fuerza de trabajo. Otro movimiento importante que se conecta con el ejemplo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana es el feminismo, que además de ser un movimiento, pasa también a hacer aportes importantes en el área de la filosofía, ¿sí? De la educación y también de las discusiones en términos de derechos sexuales, de identidades de género. El feminismo, una de las precursoras del feminismo fueron las mujeres en Inglaterra. Entonces, tenemos como año de referencia 1792 y aún hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya el feminismo tiene diversas vertientes, unas incluso extremas, pero igual representan este tipo de movimiento social. ¿Qué se ha logrado en términos de ejercicio de derechos? No solo el reconocimiento en términos del derecho a la igualdad, que era lo que en su momento reclamaban las mujeres que participaron en la Revolución Francesa, sino que también se han incorporado en las constituciones políticas, como en el caso nuestro, cómo ejercer entonces ese derecho de igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Desde cómo está definido en la norma. Y de qué manera esto también ha impactado en términos de qué, del desarrollo de la personalidad de la mujer, de la toma de decisiones, del ejercicio de otros derechos por la condición de ser mujer. Entonces, esto se conecta también con el surgimiento de otros movimientos que podríamos decir que están más en el terreno de lo moderno y de lo contemporáneo y hablan de un ejercicio de libre orientación sexual, ¿sí? Que podemos rastrearlo desde 1969 y uno de los estados en los que se promovió más este movimiento social fue también en los Estados Unidos. Entonces aquí el ejercicio de derechos de libre orientación sexual no solamente es ese reconocimiento, sino también el reconocer que por el hecho de tener una libre orientación sexual no implica que deba ser limitada la participación de las personas como ciudadanos, que eso no incide en asumirse como ciudadano, ¿sí? Esto también es una perspectiva que
han tratado de evidenciar los diferentes movimientos por una libre orientación sexual, que esto, si bien es una forma de reconocer que existen otras maneras en las que se puede reconocer y vivir la sexualidad, no quiere decir que las personas que así se autorreconocen no puedan ejercer derechos como ciudadanos. Y otro movimiento, otro ejemplo de movimiento social fuerte en estos momentos son los movimientos ambientalistas o denominados movimientos verdes. Acá ya centran su atención es en el ecosistema, en la naturaleza, ¿sí? Como se ha denominado la gran casa de los seres humanos. ¿Qué está pasando con la naturaleza? ¿De qué manera los seres humanos están conviviendo con estos seres que, si bien no son humanos, son seres vivientes y seres sintientes? ¿Y de qué manera las acciones de los seres humanos les afectan, pero también como un efecto rebote están impactando en nuestra subsistencia en el planeta Tierra? ¿Sí? ¿Qué se ha logrado con esto? Además de los movimientos internacionales fuertes, también la existencia de instrumentos internacionales de protección. Esto ha llevado a los estados a pensar también en el reconocimiento y en la elaboración de normatividad que propenda por la salvaguarda y la protección del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, esta es una manera también en el que los ciudadanos han dicho, vamos a ejercer la participación, ¿sí? En principio por vías de hecho, por la inexistencia justo de un reconocimiento del ejercicio de esos derechos. Y lo que se ha buscado a través de los movimientos sociales es que esas exigencias en categoría de derechos sean reconocidas. Bien, listo. ¿Cómo esto también se ha visto reflejado en el escenario internacional, que es lo que se denomina un tipo de derecho internacional de los derechos humanos? Tenemos varios ejemplos de instrumentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una de ellas. En su artículo primero, hacen el reconocimiento que no vimos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano inicialmente, ¿sí? Ya este artículo 1 de la Declaración Universal hace referencia al término de seres humanos. No hace una distinción específica diciendo hombres y mujeres, sino seres humanos, ¿sí? Otros dos elementos que se reconocen aquí: el nacer libres e iguales, ¿sí? Esto es una manera de decir, a través de esta declaración no va a haber distinción ni de sexo ni de género. Y más adelante reconocen que ni de sexo ni de género, pero tampoco ni de idioma, ni de religión, ni de opinión política, ¿sí? Porque se piensa es en el escenario de la dignidad, es decir, que los derechos que son reconocidos en esta declaración van más allá de todo tipo de distinción que existen por tener la calidad de seres humanos. Entonces, miren acá la diferencia en el uso del lenguaje, ahora que Ana, si no estoy mal, hacía referencia a eso, al uso del lenguaje o de los actos comunicativos. Esta declaración, por eso, tiene el carácter de universal. De manera más específica, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, situamos la participación ciudadana como una de las maneras en que el ser humano ejerce de manera libre, ¿sí? Que la participación. Entonces, en este instrumento, en los artículos 3º, 5º y 15 y 23, señalan que el ejercicio de estos derechos es de carácter igualitario y en dignidad para los seres humanos y que los estados tendrán un compromiso. ¿Cuál? El velar porque se pueda hacer efectiva
esa forma de participar en la vida cultural, en la vida política, social de ese Estado. Entonces, miren ustedes que los estados, al hacerse parte de estos pactos, siendo uno de ellos el Estado colombiano, tiene que incluir este compromiso internacional en su legislación interna. ¿Y dónde podemos rastrear en nuestra legislación interna esa incorporación que hace el Estado colombiano? Pues el primer elemento es la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Y en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 4, 93 y 94, el Estado dice: la Constitución es la norma máxima que nosotros tenemos, es la columna vertebral de todo nuestro sistema jurídico. Nada puede ser incompatible con su contenido, ¿sí? Si llega a existir algún contenido normativo de ley que sea incompatible con la Constitución, ¿qué se va a, preferir o priorizar en términos de interpretación o aplicación? Pues la Constitución política. Pero, ¿sí?, el Estado colombiano, a través del Congreso, puede ratificar tratados y convenios internacionales que reconozcan derechos humanos. Y la participación ciudadana hace parte del reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, al existir esta enunciación de derechos y de garantías, más adelante en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 103 y en el artículo 270, nos indican que se han reconocido mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. ¿Esto qué es? Pues de los ciudadanos, ¿sí? Son mecanismos de participación de los ciudadanos. Y aquí ya no solo nos mencionan el voto, nos hablan de otras formas de participar. Nos hablan del plebiscito, del referendo, de la consulta popular, del cabildo abierto, de la iniciativa legislativa, incluso hasta de la revocatoria del mandato. Pero también le dicen al Estado, el Estado deberá contribuir. ¿En qué? En que sí, estos ciudadanos se han organizado, ya sea a través de asociaciones profesionales, asociaciones cívicas, asociaciones sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas u otras aquellas de utilidad común que no sean gubernamentales. El Estado deberá contribuir a cómo se promocionan, cómo se capacitan, cómo se organizan en términos de qué, de el ejercicio de esos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿qué nos dice también el artículo 270? Además de que existen mecanismos de participación ciudadana y que el Estado tiene el deber de contribuir, ¿cierto?, a su organización, promoción y capacitación, también deberá existir una ley en la que deban organizarse las formas y los sistemas de la participación de los ciudadanos para que puedan vigilar la gestión pública. La gestión pública en términos de qué? De que se pueda, sí, hacer ese ejercicio de control en los diferentes niveles de la administración de lo público. Y no solamente en ese hacer, sino también en los resultados, ¿sí?, que deben dar cuenta esos diferentes niveles administrativos. Un ejemplo, la participación de los ciudadanos en las rendiciones de cuentas, ¿sí? Entonces, miren ya de manera específica cómo evidenciamos que nuestra Constitución política reconoce estos mecanismos de participación ciudadana, atribuye unos deberes específicos al Estado, pero también al Congreso de la República, diciendo, mire, debe existir una ley, ¿sí?, en la que los ciudadanos puedan participar para llevar a cabo diferentes acciones de vigilancia de la gestión pública. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Implica entonces reconocer que la participación ciudadana tiene unos propósitos y estos propósitos es posible
leerlos en estos avances que ha tenido nuestro sistema jurídico frente a la forma de participación, ¿sí? Cómo se promueven, por ejemplo, procesos de democratización, ahora que hablábamos de los diferentes tipos de democracia. ¿Será que es suficiente con una democracia simplemente representativa? No. Es necesario una democracia de carácter participativo. Ok. ¿Esto qué permite? Pues que se amplíe el campo de lo público. Lo que veíamos hace unos minutos cuando abordábamos los fundamentos teóricos del concepto de la participación ciudadana. ¿Cuál es una manera de ampliar el campo de lo público? A través de la intervención. ¿Sí? Aparece CUNIL nuevamente. Y si se amplía ese campo público, bueno, eso también obliga a esa ciudadanía a pensarse, proyectar e impulsar a gobiernos que propendan por democratizar de esta manera el ejercicio de la participación ciudadana. Que no leamos la existencia de retroceso, ¿sí? En esos centros de gobierno, como lo mencionaba Merino, que es allí, en esos centros de gobierno, donde tiene cabida la participación ciudadana. Pero además de esto, el ejercicio de la participación ciudadana debe buscar también espacios de construcción, que es lo que se denomina cómo se propician políticas públicas, ¿sí? Que de manera efectiva estén encaminadas a lograr una incidencia efectiva, ¿sí? En el ejercicio de la participación. Entonces, grosso modo, ustedes pueden observar cómo ha evolucionado, ¿sí? Conceptualmente este fundamento de la participación ciudadana y también esa evolución histórica, pero que está ligada a escenarios también de un avance normativo en primera instancia de reconocimiento de derechos, ¿sí? Bien, entonces voy a proyectar aquí las participaciones que ustedes han tenido. Ahora que estoy mencionando los propósitos de la participación ciudadana, por este medio les voy a compartir el link para que diligencien la asistencia, por favor. Ya lo compartí en el chat, mientras voy a proyectar que ustedes nos han compartido aquí. Y luego daría paso si alguno de ustedes quiere mencionar algún otro propósito de la participación ciudadana para ir dando cierre. Bien, Ana Milena nos dice, la participación, señale 3 propósitos de la participación ciudadana en la gestión pública. La participación democrática promueve la toma de decisiones entre el Estado y la ciudadanía, fomentar la participación ciudadana a través de mecanismos como transparencia, la rendición de cuentas, lo que permitirá acceder a información más clara, también a participar activamente en modelos de democracia como el voto popular, resaltando la importancia en los derechos y deberes. Alejandro nos dice, uno de los propósitos es elegir a nuestros gobernantes en el ejercicio democrático del voto popular, ejercer un control sobre las actuaciones del gobierno nacional y del territorio en el manejo del Estado. Y 3, los derechos y obligaciones que como ciudadanos tenemos en el Estado. Por aquí también nos dice ser autocrítico para poder elegir de forma consciente nuestros dirigentes, ser partícipe de las diferentes actividades que dan a nivel municipal si estamos en ellas. Bueno, creo que estos propósitos que los compañeros nos han compartido en el Padlet interactivo están muy alineados a este desarrollo tanto de los propósitos de la participación ciudadana y también el concepto de este tipo de participación de acuerdo al fundamento teórico que les he expuesto el día de hoy. Bien, ¿alguno de ustedes quiere cerrar este espacio compartiéndonos propósitos de la participación ciudadana en la gestión de lo público o algún tipo de comentario
frente a nuestra web del día de hoy. Recuerden que en el chat ya está el link de la asistencia. ¿Alguien quiere realizar alguna intervención? Jaime, cerramos contigo entonces. Y con Alejandro. Gracias Jenny. Realmente sí, hay muchos aspectos que necesitamos involucrar en ese proceso de participación. La ley, los derechos, los deberes también incluidos, y que, bueno, hay que analizar todas esas arandelas que hacen que se forme una gran cadena de actuaciones, a que se haga bien, con ética, con profesionalismo y transparencia, para que las cosas dentro de eso sean más abiertas a la comunidad y en el territorio se evidencia. Ok, gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Y Alejandro? Sí, muchas gracias. No, porque estaba escuchando y creo que hay bastantes compañeros comunales. La idea es a que desde nuestro rol como representantes de una comunidad que también tenemos un cargo de representación, apropiamos de los espacios, sobre todo aprovechando que tenemos a digamos que este espacio de la Junta de Acción Comunal, tenemos a los chicos de entre los 14 años en adelante, y desde esta misma base, desde la Junta de Acción Comunal, podemos desarrollar un buen ejercicio de democracia y de participación ciudadana que enfoque a esos chicos en lo que es la verdadera participación en el Estado colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Jaime, Carlos, Ana, Lorena, Esperanza, por conectarse a esta webconferencia. Les recuerdo que les compartiré el día de mañana el link de esta grabación para que puedan volver sobre ella cuando lo necesiten. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos en nuestro próximo encuentro. ¿Sí, Ana? Profe, qué pena contigo. Antes de que podamos cerrar el espacio, es con relación al tema del trabajo, lo que yo te había mencionado por correo, y era que en el